Les damos una bienvenida a nuestra reunión Vida y Ministerio. Como es de costumbre, vamos a dar inicio entonando la canción 125 que tiene por tema Felices los misericordiosos. Veremos el audio y el video para que usted lo entone en su hogar. Bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a estar analizando en esta reunión Vida y Ministerio un material muy importante, el libro de Jueces, capítulo 8 y capítulo 9. Y dentro de este hallamos la vida de dos hombres, de Gedeón y de su hijo Abimelech. Qué diferente fueron sus cualidades. Mientras uno fue humilde, el otro fue orgulloso. ¿Qué podemos aprender de ello? Tendremos las asignaciones estudiantiles y también la parte donde podremos expresar lo que hemos investigado a través de la semana en las perlas escondidas. También analizaremos un video donde se nos mostrará cómo la organización, antes de sacar una noticia al público, qué procedimiento tiene. Y también analizaremos en las necesidades de la congregación cómo es que la puntualidad llega a ser algo en lo cual les estamos mostrando consideración a otros. Finalmente, nuestro estudio bíblico de congregación. Analizamos la semana pasada cómo Gog invade la tierra del pueblo de Dios. ¿A qué se refiere esa tierra? Bueno, hoy la estaremos analizando. Así que, para dar inicio a nuestra primera sección, Tesoros de la Biblia, analicemos el tema, la humildad es mejor que el orgullo. Con nosotros el hermano Víctor Chávez Mora. Lo primero que define a un hombre realmente grande es su humildad.
¿Verdad, hermanos, que hoy en día escasea ver esta cualidad, la humildad? ¿Creen ustedes que es mejor la humildad que lo opuesto, el orgullo? Pues vamos a ver un ejemplo. ¿Les parece si vemos un ejemplo bíblico de la lectura de esta noche? Y así podemos contestar esas dos preguntas. Vamos a dirigir nuestra atención a Jueces capítulo 8 y vamos a dirigir nuestra atención a leer el versículo 1. Como contexto, Gedeón acaba de batallar y guerrear contra Madián y resultó victorioso. Sin embargo, al regresar, se enfrentó a una situación muy estresante. Y vamos a ver cómo lidió, cómo enfrentó esta situación. Vamos a leer el versículo 1. Capítulo 8 de Jueces dice ahí. Entonces los hombres de Efraín le preguntaron a Gedeón, ¿qué nos hiciste? ¿Por qué no nos avisaste cuando fuiste a luchar contra Madián? Y se lo reprocharon violentamente. Pausemos ahí. ¿Cómo reaccionaría usted cuando alguien le provoca así? Llegaron a reclamarle a Gedeón. Y no fue un reclamo suave, fueron a quejarse amargamente. El versículo menciona que hasta violentamente. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó Gedeón? Vamos a continuar leyendo en los versículos 2 y el 3. Pero él les contestó, ¿y qué hice yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No es mejor lo que sobra de la cosecha de Efraín que toda la vendimia de Abiese? Dios entregó a Oreb y a Zeb, los príncipes de Madián, en sus manos. ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? Cuando les habló así, ellos se calmaron. Note entonces cómo reaccionó Gedeón ante una situación angustiante, estresante para él. Se puso al mismo nivel. Me están provocando, yo les voy a provocar también. No, por supuesto que no. Aquí aprendemos que Gedeón escogió bien sus palabras, pensó antes de hablar y utilizó palabras que iban a calmarlos y a tranquilizarlos. Así demostró humildad por su forma de hablar y de reaccionar. Evitó una fuerte discusión o hasta incluso peor, una guerra civil entre tribus. Lo que Gedeón hizo fue concentrarse en lo que él podía hacer para mantener y lograr la paz entre hermanos o entre sus tribus. Claro, no fue la única ocasión que él demostró humildad. Tenía varios episodios que él demostró humildad. Por ejemplo, tiempo después, al vencer a Madián, los israelitas querían poner a un rey para representarlos. ¿Cómo reaccionó Gedeón cuando le hicieron la propuesta? Veamos lo que menciona a continuación los versículos 22 y el 23. Ahí mismo, Jueces capítulo 8. Utilicemos nuestra Biblia, por favor. En los versículos 22 y 23. Dice ahí más tarde, los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, gobiérnanos tú y también tu hijo y tu nieto, porque nos has rescatado de las manos de Madián. Pero Gedeón les dijo, no seré yo el que los gobierne, ni tampoco mi hijo. Jehová es el que los gobernará. ¿Qué le indican a usted estas palabras de Gedeón? ¿No es cierto que resalta una vez más la modestia que él tenía, la humildad que él estaba cultivando? ¿Por qué? Bueno, porque él bien pudo aprovecharse de la situación, decir, bueno, esta es mi única oportunidad en la vida para ser rey. Lo voy a aprovechar y voy a aceptar esta responsabilidad. ¿Verdad que no actuó así, ni contestó, ni pensó de esa forma? Aunque era fiel y leal y valiente, él siempre actuó con prudencia. Sabía que más bien ese no era el propósito
que Jehová tenía en mente. Todo lo contrario. Por eso al final, ahí en el versículo 23, dice al final que Jehová los gobernará. Dirigió toda la atención, toda la alabanza a Jehová Dios. Eso es lo que hace una persona humilde. ¿Desea usted ver un contraste entre este ejemplo de Gedeón y uno del orgullo? Bueno, podemos dirigir nuestra atención esta vez al capítulo 9. Tiempo después, ya después de que Gedeón muere, su hijo Abimelech llegó a actuar de otra forma totalmente opuesta. Veamos qué podemos ver de esta actitud de él. Aquí en el versículo 1, 2 y el 5. Vamos a leer, por favor, Jueces 9, 1 y 2 para empezar. Ahí dice, con el tiempo, Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre. Y les dijo a ellos y a toda la familia de su abuelo materno, por favor, díganles a todos los líderes de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que los gobiernen los 70 hijos de Jerubbaal o que los gobierne un solo hombre? Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Note que se demuestra un poco de orgullo, de jactancia. Abimelech fue altanero, orgulloso, y no solo con sus palabras simplemente, sino que actuó en base a eso. Fíjese lo que menciona el versículo 5, lo que él llegó a hacer. Dice el versículo 5, después de eso se fue a la casa de su padre en Ofrá y mató sobre una misma piedra a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres. Solo sobrevivió Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, gracias a que se había escondido. Imagínense, actuar con orgullo, tal grado a llegar a matar a su propia familia. Llegó a tener consecuencias la actitud, la conducta de Abimelech. Veámoslo cómo fue el desenlace que él tuvo. Aquí en el mismo capítulo 9, pero vamos a leer por favor juntos el versículo 22 hasta el 24. Menciona ahí los resultados. Abimelech gobernó Israel por 3 años. Entonces Dios dejó que hubiera enemistad entre Abimelech y los líderes de Siquem, y ellos traicionaron a Abimelech. Esto ocurrió para que se vengara la muerte violenta de los 70 hijos de Jerubbaal, para que los culpables pagaran por la sangre derramada. Abimelech por haber matado a sus hermanos y los líderes de Siquem por haberle ayudado a matarlos. ¿Qué consecuencias tan nefastas, desastrosas de alguien que fue orgulloso? Y Jehová permitió que pasara eso, se desarrollara un espíritu malo o una enemistad entre ellos. Ahora déjeme preguntarles, ¿qué le resulta a usted atractivo? ¿Una persona humilde como Gedeón o una persona orgullosa como Abimelech? Por supuesto, todos contestaríamos Gedeón y quisiéramos copiar, imitar el ejemplo que él dio de humildad. ¿En qué aspectos podemos nosotros demostrar ser humildes como Gedeón? Bueno, en todos los aspectos de la vida, en la familia, en el trabajo, en la congregación. Y si podemos ver ahí en la página número 12 de nuestra guía de actividades, veremos la imagen que se nos muestra. Precisamente ahí podemos ver que incluso en la predicación de casa en casa podemos demostrar ser humildes. Como incluso cuando nos atacan, nos hablan mal, nos maltratan, nos ofenden, podemos pensar en Gedeón. Podemos hasta incluso orarle a Jehová pidiéndole paz. Y sobre todo, escoger bien nuestras palabras. Palabras que van a tranquilizar a la otra persona. Palabras que van a calmar a la otra persona. Y así, de esa forma, podemos darle gloria principalmente a Jehová. De esa forma, podemos nosotros ir demostrando, viendo cómo cultivamos la cualidad de la humildad.
Es sumamente importante esta cualidad para todos nosotros, los siervos de Jehová. Por eso, hermanos, lo primero que define un hombre es su humildad. Podremos decir entonces con toda certeza que la humildad siempre, siempre es mejor que el orgullo. Muchas gracias, hermano Chávez, por este discurso donde se vio claramente la diferencia entre una persona humilde y una persona orgullosa. Vamos a pasar a lo que es la asignación de Busquemos Perlas Escondidas y vamos a dejar con la dirección de ella a nuestro hermano Raúl Navarro. Así es, hermanos, pues llegó el momento de que nos puedan compartir esas perlas espirituales que encontraron esta semana. Pero, ¿qué les parece si antes de que nos puedan compartir, busquemos primero la perla escondida que tenemos aquí en Jueces, capítulo 8, versículo 27, y quiero pedir si alguien me puede ayudar a leer. Por favor, ahí, hermana Soco de Mora, por favor. Dice, Gedeón usó aquel oro para hacer un efod y luego lo exhibió en su ciudad, Ofrá. Allí todo Israel se prostituyó espiritualmente con el efod y este se convirtió en una trampa para Gedeón y los de su casa. Muchas gracias, hermano. Ahora voy a hacer la pregunta. ¿Adoró Gedeón el efod que hizo? Familia Klunder, por favor. Gracias, hermano. Pues vemos que aunque el texto sí es específico al decir que fue Gedeón mismo el que construyó este efod de oro, no es tan claro al decir si fue Gedeón mismo el que adoró también a este artefacto. Lo que da más peso a esto es Hebreos 11:32, ya que, como podemos ver, el apóstol Pablo lo menciona como parte de todos los cristianos fieles de la antigüedad que sirvieron fielmente a Jehová durante toda su vida, por lo cual podemos llegar a concluir que Gedeón permaneció fiel y jamás llegó a... Así es, hermano. Muchas gracias por dejarnos bien clara esta información. Bueno, aclarado bien este punto, hermanos. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Por favor, compártanos la suya, hermano Daniel Penagos, por favor. En Jueces, el capítulo 9, los versículos 8 al 15, encontré la siguiente perla: si quiero grabar en mi mente y corazón la importancia de ser humilde. No debería ser difícil visualizar y comprender el punto comunicado por la profecía de Jotán, hijo de Gedeón. La zarza, que solo sirve para hacer leña, representó el reinado del orgulloso Abimelec, un asesino que quiso dominar a los demás, pero que murió en cumplimiento de la profecía de Jotán. Así que no quiero asemejarme a esa zarza orgullosa. Así es, hermano. Muchas gracias. Ahí, por favor, vamos a invitar ahora ahí a la familia Guadalupe, por favor. Leyendo Jueces 8 de 22 a 27 se nota como una acción, aunque bien motivada, puede producir un resultado contrario a lo que uno se propone. Y esto puede pasar hoy en día. Por ejemplo, un cristiano podría optar por estudiar una carrera larga para apoyar más el reino, pero aunque este es un buen motivo, en el tiempo puede volverse una trampa y alejarlo de Jehová. Así es, tengamos cuidado con las trampas. Muchas gracias. Allá la familia Cruz Castañeda, por favor. Sí, ahí de Jueces 8, 1 al 3, vemos que la modestia de Gedeón nos enseña 3 importantes lecciones. Primero, que cuando se nos extiende un privilegio de servicio, debemos meditar en la responsabilidad que esto implica, en lugar de pensar en la prominencia o el prestigio que podríamos obtener. Segundo, que al tratar con quienes tienen una actitud belicosa, lo más sabio es manifestar modestia. Y tercero, que la modestia evita que nos obsesionemos con el prestigio. Así es, muchas gracias. Ahora, por favor, que nos ayude ahí, por favor, nuestra hermana Mariana de Manjarres, por favor. En el capítulo 8, el versículo 4 nos explica cómo
es que Gedeón y sus hombres tocaron cuernos, agitaron antorchas durante unos pocos minutos, pero no fue eso solamente, sino persiguieron a sus enemigos más o menos 80 kilómetros. ¿De dónde sacaron la fuerza, ya que cuando ellos iban cansados y hambrientos nadie les quiso brindar ayuda? Pues Jehová fue el que les dio esta fuerza para poder vencer a su enemigo. Hoy mismo, en nuestros últimos días, nosotros a veces también nos sentimos cansados por el batallar de este sistema de cosas y las dificultades, pero al igual que Gedeón, es importante que continuemos haciendo la voluntad de Jehová hasta el fin, confiando en que Él es el que nos ayudará a seguir aguantando. Así, excelente punto, hermana Mariana, muchas gracias. Ahora invitemos ahí, por favor, a la familia Navarro. Encontré una perla que me enseña la humildad que mostró Gedeón ante los adversarios que intentaron buscar conflictos con él, y a pesar de que ellos se les conocía por ser orgullosos, eso no le impidió a Gedeón hacer las paces con ellos. Eso me hace pensar en cómo puedo yo reaccionar ante los futuros ataques que pueda recibir durante la gran tribulación, y dejar que sea el nombre de Jehová que se santifique por mi conducta. Así es, muchas gracias. Ahora invitemos, por favor, a la hermana Julia Ávila, por favor. En 1 Pedro 3:8, allí dice que para ser amigos de Jehová tenemos que ser de mente humilde. Entonces ahorita nosotros luchamos mucho porque tengamos una vida humilde, siendo que nosotros vemos en la televisión programas muy violentos y todo esto, y anuncian ropa y todo eso, y como mujer pues tiene uno que tener cuidado y no ser altanera en las cosas que nosotros tomemos, porque debemos recordar que debemos ser humildes, porque Jehová de esta manera nos ve. Pero si llegamos a ser altaneros, Él no nos conoce, sino que nos verá de lejos. Muchas gracias, hermano. Ahora escuchemos, por favor, que nos comparta su perla, Dina Castro, por favor. Sí, del mismo Jueces 8:3, también vi como Gedeón sí tuvo el punto de vista de Jehová en cuanto a cómo ver el trabajo, que más bien es un esfuerzo colectivo. Y si a veces yo me siento desanimada porque siento que no tengo mucho fruto al escribir cartas o a mandar mensajes, pues que no debo de compararme con otros hermanos que sí tienen éxito, sino más bien verlo como lo ve Jehová, que es un esfuerzo colectivo. Es verdad, muchas gracias por esa perla. Ahora escuchemos, por favor, al hermano Andrés Juárez. Una perla que me gustó mucho es como, igual Gedeón percibía cómo piensa Jehová. Y en el Jueces 8:2 me gustó mucho cómo para buscar la paz se centró en algo positivo, se centró en uvas. Como los de Efraín, de hecho, tenían una vendimia mejor de uvas que los de la tribu de Gedeón. Igual nosotros podemos hacer lo mismo, podemos centrarnos en las cosas positivas cuando a lo mejor hay algo negativo, especialmente contra otros hermanos o contra nosotros, porque queremos buscar la paz, así como lo hizo Gedeón. Así es, buen punto, hermano. Muchas gracias. Ahora escuchemos ahí, por favor, a la familia Méndez Valls, por favor. Jueces 8:1 y por separado el 3 me enseña que si somos pacientes y hablamos con calma, podemos mantener la paz al igual que lo hizo Gedeón. Así es, muchas gracias. Escuchemos, por favor, el comentario ahora de hermano Vicente Tavares. Sí, hermano, en el versículo 33 del capítulo 8 de Jueces aprendo también el buen ejemplo y la lealtad de Gedeón, a diferencia de los israelitas infieles que lo seguían de hecho a él, ¿verdad? Eso me enseña a mí mucho de ambas partes. Por un lado, Gedeón fue leal a Jehová y quedó registrado, que posteriormente se menciona en la carta a los hebreos. Pero por otro lado, los israelitas que fueron desleales, era obvio que estaban siguiendo algo visible. Entonces eso me enseña una lección importante. Debo evitar estar siguiendo humanos para adorar a Jehová nuestro Creador. Así es, hermano. Pues queremos agradecerles a todos por sus excelentes comentarios. Los invitamos a que lo sigan haciendo igual. Muchas gracias.
Gracias, hermano Navarro. Al igual, también disfrutamos toda la congregación los excelentes comentarios de nuestros hermanos. Vamos a pasar, hermanos, a lo que es la lectura de la Biblia. En esta ocasión se estará leyendo del libro de Jueces, capítulo 8, versículo 28, hasta capítulo 9, versículo 6. Y entonces, en esta ocasión, vamos a invitar a nuestro hermano Daniel Huerta Garza. Lo tenemos con la lectura, hermano. Así fue como Madián quedó bajo el dominio de los israelitas. Los madianitas no volvieron a amenazarlos, y hubo paz en la región por 40 años en los días de Gedeón. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a su casa y se quedó ahí. Gedeón fue padre de 70 hijos, pues tuvo muchas esposas. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo al que él llamó Abimelec. Y, tras una buena vejez, murió Gedeón, hijo de Joás. Fue enterrado en la tumba de Joás su padre, en Ofrá, de los Abí-esritas. En cuanto Gedeón murió, los israelitas volvieron a prostituirse espiritualmente con los Baales, y eligieron como su dios a Baal-Berit. Los israelitas no se acordaron de Jehová, su Dios, quien los había rescatado de las manos de todos los enemigos que tenían a su alrededor. Tampoco les demostraron amor leal a los de la casa de Jerubbaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo lo bueno que él había hecho por Israel. Con el tiempo, Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a toda la familia de su abuelo materno: por favor, díganles a todos los líderes de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que los gobiernen los 70 hijos de Jerubbaal o que los gobierne un solo hombre? Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Así que los hermanos de su madre les llevaron el mensaje a todos los líderes de Siquem, y el corazón de estos se inclinó a seguir a Abimelec, porque decían: es nuestro hermano. Además, le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal-Berit. Con ellas, Abimelec contrató a unos hombres desocupados y sin escrúpulos para que lo acompañaran. Después de eso, se fue a la casa de su padre en Ofrá y mató sobre una misma piedra a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres. Solo sobrevivió Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, gracias a que se había escondido. Luego, todos los líderes de Siquem y todo Bet Miló se reunieron cerca del árbol grande, cerca de la columna que había en Siquem, y ahí hicieron rey a Abimelec. Muchas gracias, hermano Daniel. Disfrutamos de una buena lectura, pausada, acentuada, precisamente en nuestro folleto Maestros, en la lección 5, leer con exactitud. Se habla sobre 3 puntos para poder hacerlo, ¿verdad? Prepararse bien, pronunciar todas las palabras correctamente y hablar con claridad. En su lectura, hermano, yo pude notar las 3 puntos, cómo los pudo desarrollar. Lógicamente, una buena lectura no se puede hacer si no se tiene una buena preparación, ¿verdad? Para poder acentuar debidamente, para poder entonar la frase como se espera que estaba escrita. Entonces, le agradecemos mucho, hermano, su buena lectura y le pedimos ahí en su final de su folleto que pueda señalar que ha trabajado en este punto satisfactoriamente. Bien, hermanos, pues ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección de nuestra reunión. Seamos mejores maestros. En ella vamos a desarrollar 2 revisitas y un curso bíblico. Así que vamos a iniciar con la primera revisita. Esta demostración está a cargo de nuestra hermana Josefina Vargas de Cruz y nuestra hermana Jael Trejo Huertero. Les escuchamos, hermanas. Hola, Jael, ¿cómo estás? Bien, señora Pina, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Recuerdas que en la ocasión anterior que estuvimos conversando
te mostré un texto bíblico, Romanos 15:4. Oh, sí, es cierto. ¿Y qué cree? Busqué mi Biblia, el texto, incluso hasta leí todo el capítulo. Ay, qué bueno, eso me da gusto que te hayas motivado a leer tu Biblia. ¿Recuerdas que quedé en responderte qué promesas de la Biblia nos dan esperanza? Qué bueno que me recuerda, pero sí, ¿y qué promesas son? Bueno, hoy día vemos cómo la mayor parte de las personas se enfrentan a muchos problemas que nos causan dolor, ¿sí? Y además, lo de la pandemia también nos ha traído muchos problemas. Sin embargo, eso no significa que no haya ninguna esperanza. La hay en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 4, me gustaría que lo leyeras. Es el último libro de la Biblia. A ver, creo que sí lo encontré. Dice, y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. ¿Notaste cómo describe la Biblia el futuro? Sí, dice que no va a haber muerte, ni dolor, ni llanto. Pero señora Pina, ¿será eso posible? Claro que sí, porque quien lo promete es nuestro Creador. Y Él nos ha dejado su palabra, la Biblia, y ahí nos da a conocer sus promesas. Mira, te voy a mostrar esta ilustración. ¿Sí la ves? Sí, claro. ¿Notas cómo ahí vemos cómo la humanidad disfruta ya de un paraíso? No se ven enfermos, ni gente triste, solo están disfrutando de la vida. Y esto va a ser posible para siempre, del que podamos disfrutar de esas condiciones. Pero lo dice usted muy convencida, señora Pina. Sí, te lo digo convencida porque quien está haciendo esta promesa es nuestro Creador, no la está haciendo algún hombre. Por eso la Biblia, Dios nos la ha dado para que conozcamos en ella todo lo que Él se propone hacer. Pero para confiar en ella necesitamos entenderla. ¿Qué crees que nos puede ayudar a entenderla? ¿Te gustaría saber? Por supuesto que sí. Pero ¿qué le parece si me marca mejor el miércoles como eso de las 8? Me parece perfecto. Yo a esa hora te marco para que podamos ver la respuesta que nos da la Biblia a esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, hermanas, por su buena preparación. Cuando uno está disfrutando el ministerio y vuelve a visitar a las personas y el poder entablar unos minutos, esta conversación permite que tanto el que la está dando, la parte, como el que la está recibiendo, ¿verdad?, pueda disfrutar de este material. Y algo que podemos utilizar, que utilizó nuestra hermana, son las ayudas visuales. Nuestro folleto Maestros, nuevamente en la lección 9, se habla acerca de este punto. Lo importante que podemos utilizar, quizás un dibujo, quizás una fotografía, quizás un diagrama, ¿no? Pero lo importante es que no solamente las palabras, la hermana utilizó otra imagen muy buena, la imaginación. Y qué bueno que ella pudo hacerle ver a la persona, no solamente con la imaginación, sino con una pequeña ilustración, lo que va a ser el nuevo orden, ¿verdad? Y utilizó muy bien las ideas para conversar. El libro de Apocalipsis, capítulo 21. Muchas gracias, hermana Cruz y hermana Trejo. Bien, hermanos, pues ahora vamos a tener otra escenificación de una revisita. En esta ocasión estará nuestra hermana Alicia Ramírez de Padilla con nuestra hermana Francis Villavalencia. Les escuchamos, hermanas. Hola, Francis. Fíjate que he estado pensando mucho en usted. Recuerda que la otra vez que platicamos, dejamos pendiente una pregunta, pues le llamo para contestarle lo que dice la Biblia al respecto.
Muchísimas gracias, Alicia. Qué bueno que me hablas. Fíjate que en esta semana he perdido a un ser querido y pues la verdad me siento muy triste y muy confundida y la verdad no sé ni qué hacer. Ay, Francis, me duele mucho que estés sufriendo así, pero fíjese que la Biblia nos da una hermosa esperanza. Si me permite, le voy a mandar por WhatsApp un texto que es muy animador en estos momentos que estamos pasando, momentos difíciles como el que está pasando ahorita usted. Permítame, déjame mandárselo. ¿Ya le llegó? Sí, ya me llegó. Es Apocalipsis 21, 3 y 4. ¿Le podría dar lectura, por favor, Francis? Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él recibirá con ellos, ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Ay, Francis, ¿qué le parece si volvemos a leer el 4? Sí. Y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Ay, qué promesa tan interesante. Dice que la muerte ya no existirá. ¿Se dio cuenta, Francis, qué lágrimas van a ser las que van a ser limpiadas? Dice que las del sufrimiento. Mire, Francis, le voy a enviar también un folleto que dice disfrute para la vida para siempre. ¿Ya le llegó? Sí, ya me llegó. Mire, nos vamos a dirigir a la página 7, en la lección número 2, en el punto número 2, nos hace una pregunta, dice, ¿cómo describe la Biblia el futuro? ¿Me hace favor de darle lectura? La Biblia habla de un futuro en que la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Dejarán de existir los problemas que tanto nos hace sufrir, como la pobreza, las injusticias, las enfermedades y la muerte. La Biblia promete que la humanidad podrá disfrutar de la vida para siempre en la tierra convertida en un paraíso. ¿Se imagina la tierra convertida nuevamente en un paraíso? ¿Notó lo que dice la Biblia? Sí, aquí dice que la Biblia promete, dice que ya no va a haber muerte y que la tierra va a estar convertida en un paraíso. Sí, la tierra va a volver a ser un paraíso. Qué maravilloso, ¿verdad? Y si usted me permite, me gustaría dejar otra pregunta. Y la pregunta es, ¿qué le ayudará a confiar en la esperanza que da la Biblia? En la semana le llamo, Francis, para darle seguimiento a este tema. ¿Qué le parece? Sí, está muy bien, me parece muy bien, me quedé muy tranquila y de verdad, a la hora que usted guste, espero su llamada. Muy bien, Francis, cuídese mucho. Gracias. Muchas gracias, hermanas, por su preparación. Cuando tenemos un material como lo es el folleto Disfrute, qué importante es que lo utilicemos, ya sea de forma física o de forma digital. La hermana ahora hizo otra forma de hacer la revisita. Ella ya empezó a establecer un estudio bíblico. Y entonces eso le permite a ella, quizás en la próxima visita, ya nuevamente considerar algo del folleto Disfrute. Muchas gracias, hermana Alicia. En el punto 20 del folleto Maestros, dice que es importante hacer una buena conclusión, ¿verdad? Porque de ello depende de que en el amo de casa se quede grabado lo que va a suceder o lo que van a seguir considerando o lo motive a actuar. Por eso en los 3 puntos dice, enlace la conclusión con el tema principal, motive a sus oyentes y haga una conclusión sencilla y breve. Entonces, notamos que dentro de la conclusión que usted hizo, lógicamente repitió sobre el tema.
y le hizo ver que la próxima ocasión iban a seguir hablando del mismo. Qué importante es que pongamos en práctica lo que dice este folleto para que sigamos siendo buenos maestros. Y ahí en el folleto, hermana, usted le puede poner ya una palomita donde usted trabajó en este punto satisfactoriamente. Gracias, hermanas. Bien, pues ahora vamos a pasar al curso bíblico. En este curso bíblico se va a analizar el mismo folleto Disfrute, la sección número 2, pero ahora el punto 4. Y vamos a dejar a nuestra hermana Brenda Orsuna Mezquita, que va con su amo de casa, la hermana Guadalupe Nava de García. Hermanas, las dejamos y les escuchamos. Hola Lupita, ¿cómo estás? En la semana me contaste un poquito acerca de, pues que estabas teniendo varios problemas, pero ya no me dijiste qué pasó. ¿Los pudiste resolver o cómo sigues? Hola Brenda, sí, mira, tuve una semana muy pesada. Pues más o menos te voy a resumir. En el trabajo mi jefa me pide que trabaje más horas extra. No me ha pagado lo que me debe. Y cada día pues me siento cada día más cansada, ¿verdad? Me duele mucho mi espalda, mis piernas al trabajar. Y además, si recuerdas el familiar que falleció hace poco, la verdad lo extraño mucho y constantemente me pongo a pensar en todo lo malo que nos pasa y hasta me da miedo morir. Ay, Lupita, lamento mucho que te estés sintiendo así y te entiendo, muchas veces pues tenemos días o incluso semanas, ¿verdad? Que se nos vuelven complicadas y que ahora sí que todo se nos junta. Pero, ¿te acuerdas que hablábamos acerca de la esperanza que nos da la Biblia? Sí, sí recuerdo. Ah, bueno, hay 5 promesas que Jehová te da, además, y que justo son referentes o que resuelven por todas las cosas que estás pasando. Si quieres, hacemos una oración y vamos al folleto que estamos estudiando, al punto 4. ¿Te parece? Sí, está bien. Ok, entonces, Lupita, ahora que ya leímos estos textos, quisiera saber cuál es el que te llama más la atención. Pues creo que es el de Isaías 25:8, ¿verdad? Por lo de mi familia. Y me da mucha esperanza el que nadie diga que nadie tenga que morir. Y la esperanza que me da en ese texto es que puedo volver a ver a mi tío. Sí, es muy reconfortante, ¿verdad? El pensar en ver a nuestros seres queridos y pues incluso el que nosotros mismos no vayamos a envejecer. Hace rato tú me comentabas que pues te cansas más rápido, que a veces tienes mucho dolor después de trabajar, pero en estos textos, ¿hay alguna promesa para nuestra salud? Sí, sí la hay, que ya no habrá enfermedades, ¿verdad? Y tendré buena salud, y tendría buena energía, porque pues me canso mucho y pues una energía como la de los jóvenes, ¿verdad? Ajá, exactamente. En el futuro tenemos la esperanza de ya no padecer ahora sí ningún problema físico, pero también esta semana pasaste por un problema en tu trabajo. ¿Alguno de estos textos te podría ayudar o podría ser práctico en este tema? Claro, la siguiente vez podré enfocarme en que nadie vivirá injusticias, ¿verdad? Incluso podré tener hasta un buen trabajo agradable. Exacto, y hasta comida en abundancia y un hogar cómodo nos promete Jehová. Van a ser condiciones perfectas para vivir y fíjate, hasta nuestros pensamientos. Así es. Fíjate que me sorprendió mucho eso, el saber que nadie tendrá pensamientos negativos, ni negativos ni recuerdos que los hagan sufrir, ¿verdad? Sí, fíjate, hasta en eso se preocupa Jehová por nosotros. Ahora sí que es un alivio pensar en que así como te pasaba en tu semana, ya no vamos a tener pensamientos que pues sean negativos o que nos hagan sufrir. Así es, nada habrá negativo, pues imagínate, dice que hasta las guerras, ¿verdad? Acabarán y podremos saber lo que es estar en verdadera paz, ¿verdad? No como pues vivimos actualmente ahora, ¿verdad? Sí, y esa justo es la esperanza que nos faltaba mencionar y qué bueno que pues que la tienes presente porque muchas veces entre los problemas o el ambiente negativo pudiéramos sentirnos abrumados y ni siquiera ver la esperanza. Pero dime tú, Lupita, ¿crees que en todos estos textos que nos dan esperanza pudiéramos recordarlos día a día y no solo en momentos difíciles? Sí, hoy me ha ayudado mucho, ¿verdad? Pero ahora los veo como pues como una herramienta, ¿verdad? Para la próxima injusticia o cada que me vengan pensamientos negativos a mi mente, ¿verdad?
Sí, y qué gusto que los veas así. Todas estas promesas nos van a ayudar, te decía, de manera diaria a pensar de manera positiva y a actuar de la misma manera. Entonces, a cada problema que tú tuviste durante toda la semana, Jehová te brindó una promesa, pero ¿te la brindó solo a ti o quién más podría beneficiarse? No, pues Brenda, pues también tengo amigos, ¿verdad? Que están pasando pues por los mismos momentos difíciles y saber esto, el saber esto se les daría alivio, ¿verdad? El consuelo igual que a mí. Por ejemplo, a la familia de mi tío, ¿verdad? Yo estoy triste por su muerte, pero seguro que ellos también, ¿verdad? Se están sintiendo mal, ¿verdad? Le voy a contar a mi tía lo que he aprendido para reconfortarla, ¿verdad? Para que esto le ayude también a ella lo que yo aprendí hoy. Sí, tienes mucha razón. Ellos seguramente se sienten muy tristes y lo recuerdan constantemente. Fíjate, justo la próxima semana vamos a ver cómo la Biblia puede mejorar nuestra vida y cómo ya está ayudando a muchas personas. ¿Te parece? Me parece bien, Brenda. Muy bien, me gustó mucho lo que me explicaste. Muchas gracias, hermana Brenda, nuestra hermana Lupita. Apreciamos mucho cómo pudo dirigir su curso bíblico a tal grado que no solamente el amo de casa está aprendiendo, sino ahora lo va a poner en práctica y hasta ya lo va a predicar a otra gente. Qué importante es eso y qué emocionante es porque es lo que hace la gente. Cuando aprende cosas nuevas las quiere compartir. En el punto 13 de nuestro folleto Seamos mejores maestros, se habla acerca de resaltar el valor práctico. Cuando enseñamos algo a la gente, no solamente queremos que quede en su mente, sino queremos que lo comprenda, llegue a su corazón y le permita actuar. En uno de los puntos de este 13, dice: a lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes. Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: esto es para mí. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en práctica, sea específico. Y al menos en su presentación, hermanas, yo pude percibir cómo se desarrolló muy bien este punto. Y les felicitamos, hermana Brenda, también en su folleto digital o en su folleto de papel puede poner ahí que tiene este punto satisfactoriamente. Muchas gracias, hermanas. Bien, hermanos, pues ahora vamos a pasar a nuestra última sección de la reunión, nuestra vida cristiana. Pero como es costumbre, los invito a entonar juntos la canción 108, El amor leal de Jehová. Así que esperemos a nuestros hermanos de video para que nos pongan el video y la música.
A continuación, veremos el video Los logros de la organización, donde estaremos viendo cómo la organización, el procedimiento que hace antes de sacar una noticia para todo el mundo. Veámoslo. Muchos nos han dicho que como las noticias de jw.org son confiables, las valoran muchísimo. Mientras que mucha de la información que hay en Internet y en las redes sociales es falsa, el pueblo de Dios es columna y apoyo de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15. Pero, ¿cuánto trabajo hay detrás de una noticia? Bajo la supervisión del Comité de Coordinadores del Cuerpo Gobernante, la Oficina de Información Pública trabaja muy duro para preparar los artículos de la sección prensa. Estos hermanos trabajan muy de cerca con las secciones de información pública de nuestras sucursales. En el siguiente informe, algunos hermanos nos contarán lo que tuvieron que hacer para escribir y publicar algunas noticias de jw.org. Desde finales de los 60 a finales de los 90, los hermanos italianos fueron condenados a prisión por negarse a hacer el servicio militar. Gracias a una encuesta reciente, supimos que más de 14,000 hermanos de ese grupo siguen vivos. En total fueron sentenciados a casi 10,000 años de prisión. Se nos ocurrió que su experiencia podría publicarse en la sección de prensa, junto con algunos comentarios de fuentes seglares. Así que enseguida avisamos a la Oficina de Información Pública. Cuando recibimos la propuesta que nos enviaron, nos pareció muy buena idea. Ahí es cuando el proceso se pone en marcha. Hablamos con la sección de Información Pública sobre el enfoque que le daríamos a la noticia en nuestro sitio de Internet, teniendo en cuenta no solo nuestro público en Italia, sino el público internacional. Empezamos a entrevistar a los hermanos que habían estado más tiempo en prisión. Fue una época muy dura para ellos, pero nos contaron que su lealtad fue un gran testimonio, sobre todo para algunos guardias que luego acabaron haciéndose testigos de Jehová. Esta información se verificó, se añadió a la historia y se envió un borrador a la Oficina de Información Pública. Después de que la sucursal escribe el borrador del artículo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Editamos el artículo, elegimos las fotografías, escribimos los epígrafes, los correctores revisan que todo esté bien y, por último, enviamos el artículo al Comité de Coordinadores para que hagan una revisión final y lo aprueben. Poco después de subir el artículo a nuestro sitio web y de que la sección de Información Pública informara a los medios de comunicación de Italia, más de 50 de ellos cubrieron la noticia y escribieron artículos sobre el tema. Esperábamos que sacar a la luz esta información no solo animaría a nuestros hermanos, sino que también tendría un efecto positivo en funcionarios sin prejuicios de otros países donde todavía nuestros hermanos tienen problemas por ser neutrales. En el 2019 se cumplieron 25 años desde que ocurrió el genocidio en Ruanda. Por eso, mucha gente, sobre todo los historiadores y los escritores, estaban muy interesados en saber lo que pasó. Entre otras cosas, la Oficina de Información Pública se encargó de conseguir información de hermanos nuestros que vieron la violencia y que sobrevivieron y ayudaron a otros a sobrevivir, a veces arriesgando su propia vida. Nosotros desde aquí ayudamos a la Oficina de Información Pública de dos formas. Primero, comprobamos que la información fuera exacta. Y segundo, nos aseguramos de que el artículo reflejara el punto de vista de aquellos que vivieron el genocidio. Muchos hermanos han leído el artículo en la sección de prensa y los ha animado ver la fe y el valor que demostraron los testigos de Jehová de Ruanda. La Oficina de Información Pública tiene el privilegio de ayudar a los hermanos de Rusia. Preparamos artículos sobre la persecución en Rusia. En cuanto empieza el juicio, nuestro equipo se pone en marcha y prepara una noticia. Tenemos que investigar mucho y empaparnos del caso del hermano o de la hermana. Registraron su casa, lo pusieron en prisión preventiva. Queremos que los hermanos conozcan cada historia para que así puedan orar por esa persona.
Después juntamos toda la documentación y la enviamos a la sección de información pública. Y el día de la sentencia publicamos una noticia de última hora para informar a los hermanos. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo estas noticias? Podemos contarles a nuestros estudiantes y a otros lo que hemos leído. Muchas de estas noticias nos muestran cuánto nos queremos los testigos de Jehová. Y también podemos orar por todos los hermanos que salen en estas noticias. Sigamos usando las noticias de la sección prensa para estar informados, animarnos y permanecer unidos a la organización de Jehová, que es columna y apoyo de la verdad. Y cómo hemos sido beneficiados, ¿verdad? Por estas noticias, también nosotros, pero vemos el gran trabajo que hay detrás de ello. Muchas gracias por este video. Vamos a pasar ahora a nuestras necesidades de la congregación. El tema de ello es la puntualidad, una muestra de consideración. Vamos a dejar con ello al hermano Vicente Tavares Ramírez. No siempre es fácil llegar a tiempo. A veces hay que viajar largas distancias. Quizás encontremos mucho tráfico o tengamos una agenda muy apretada. Con todo, la puntualidad es importante. En el campo laboral generalmente se considera que las personas puntuales son confiables y trabajadoras. En cambio, quienes llegan tarde pueden influir negativamente en el trabajo de los demás, así como en la calidad de los productos y servicios. En la escuela, los estudiantes impuntuales suelen perder clases, lo cual retrasa su aprendizaje. Y presentarse tarde a una cita médica o dental puede también afectar la calidad del tratamiento que uno recibe. Sin embargo, en algunos lugares la puntualidad no se ve como algo tan necesario y esa mentalidad podría afectarnos. Si ese es nuestro caso, debemos desarrollar el deseo de cambiar. Algo que nos ayudará a lograrlo es comprender el valor de la puntualidad. Surgen algunas preguntas al respecto. Una de ellas es, ¿por qué debemos cultivar esta cualidad? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué beneficios obtendremos si aprendemos a llegar a tiempo? Veamos, en este caso, la principal razón para ser puntuales. Y esa es precisamente que nosotros queremos imitar a nuestro Dios. Si usted lee en su palabra de Dios la Biblia, en Efesios capítulo 5, versículo 1, él mismo nos hace esa invitación mediante el apóstol Pablo. Y ahí quedaron registradas las siguientes palabras. Por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados. Y él es un extraordinario ejemplo, pues nunca actúa tarde. Siempre respeta estrictamente el horario que ha establecido para cumplir sus propósitos. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Recordando precisamente la vida de Noé. Cuando se decidió traer el diluvio para destruir a los malvados, él le ordenó a Noé: haz para ti un arca de madera de árbol resinoso. Y cuando se cumplió el plazo, le dijo que entrara en ella y le informó: dentro de solo 7 días más voy a hacer que llueva sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y ciertamente borraré de sobre la superficie del suelo toda cosa viviente que he hecho. Y así sucedió justo a tiempo. A los 7 días resultó que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Imagínense, ¿qué hubiera pasado si Noé y su familia no hubieran estado dentro del arca? Como vemos, tuvieron que ser puntuales, tal como el Dios al cual servían ellos. Ahí está el primer ejemplo, pero hay otro más. Unos 450 años después, Jehová le aseguró al patriarca Abraham que tendría un hijo por medio del cual vendría la descendencia prometida. ¿Cuándo nacería? Justo un año después. ¿Se cumplieron sus palabras? La Biblia contesta que sí. Ahí usted puede ver el registro de Génesis capítulo 17, versículo 21, donde le hace la promesa a Jehová. También el capítulo 21, versículo 2 de Génesis, nos corrobora que efectivamente nace Isaac, tal cual lo había prometido Jehová. Y pudiéramos seguir hablando de muchos relatos, puesto que la Biblia contiene abundantes ejemplos de la puntualidad de Dios. Pero ahora vamos a enfocarnos un poquito en la creación que Jehová Dios ha hecho. Podemos reflexionar en la creación que Él ha realizado. Ejemplo, los astros. Estos tienen una función que ejecutan todos los días de manera puntual.
También los seres vivos actúan por instinto, pero con una puntualidad muy, muy exacta. Tal es el caso de la cigüeña que se menciona en Jeremías 8:7. La hormiga también aparece en un registro de Proverbios 6:6 al 8. Y algunos otros relatos que ponen de manifiesto cómo algunos otros seres vivos reconocen los tiempos señalados y actúan en conformidad a ello. Ahora, la puntualidad es esencial para servir a Dios. A fin de celebrar las fiestas periódicas de Jehová, los varones israelitas de la antigüedad tenían que estar a tiempo en el lugar designado. Además, Dios estableció las horas a las que debían realizarse ciertos sacrificios. ¿No indica esto que Jehová desea que sus siervos le sirvan con puntualidad? Posteriormente, ya en el siglo I, el apóstol Pablo les explicó a los cristianos de Corinto cómo debían llevarse a cabo las reuniones. Y esto quedó registrado en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40, donde aparte de otras instrucciones, el apóstol mencionó que todas las cosas se efectúen decentemente y por arreglo. En armonía con estas palabras, las reuniones debían comenzar a una hora fija y el punto de vista de Jehová sobre la puntualidad no ha cambiado. ¿Qué tenemos que hacer entonces para llegar a tiempo al salón del reino o en estas circunstancias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conectarnos a nuestras reuniones vía Zoom? Recordemos que también incluimos las reuniones para predicar y cada mes debemos entregar un informe de predicación al responsable de nuestro grupo. Ahora, si ya hemos reconocido que tenemos ese problema, que hemos luchado contra la impuntualidad, ¿cómo podemos nosotros mejorar? Siga por favor el consejo que da Jehová en Proverbios 21:5, siendo previsor. Ahí dice tal cual lo siguiente: con toda seguridad los planes del que es trabajador tendrá buenos resultados, en cambio, todo el que se precipita acabará en pobreza. Ahora imagínese que tiene un compromiso en cierto lugar. ¿Sería sabio salir con el tiempo justo? ¿No sería más prudente contar con unos minutos de margen por si surge algún suceso imprevisto? Veamos un consejo que nos da José, un joven cristiano que es muy puntual. Él comenta lo siguiente: algo que me ayuda mucho es calcular con realismo cuánto tiempo tomará el trayecto. En el caso de algunos, eso quizás signifique hacer planes para salir del empleo con suficiente antelación y así poder estar a tiempo en su reunión. Eso precisamente fue lo que hizo un testigo de Etiopía cuando se enteró que debido a un cambio de turno llegaría con 45 minutos de retraso a su reunión. Por lo que él hizo lo siguiente: le pidió a uno de sus compañeros que lo relevara más temprano los días de reunión. A cambio, él se comprometió a trabajar un turno extra de 7 horas por él. Llegar a tiempo a las reuniones es todo un reto para quienes tienen niños. Generalmente es la mujer quien se encarga de prepararlos, pero el resto de la familia puede y debe cooperar. Hablemos de Esperanza, que es una cristiana que vive en México y que está criando sola a 8 hijos de entre 5 y 23 años. Ella explica cómo consiguen ser puntuales ellos. Dice ella: mis hijas mayores me ayudan a preparar a los más pequeños. Así me da tiempo de terminar las tareas del hogar y arreglarme para salir a la hora establecida. Notemos que esta familia tiene una hora establecida para salir de casa y que todos cooperan para lograrlo. Pero nos preguntamos, ¿trae algún tipo de beneficio el llegar temprano a nuestra reunión? O en este caso, conectarnos temprano a nuestras reuniones. Si comprendemos los beneficios de llegar puntuales a las reuniones, de seguro nos esforzaremos más por conseguirlo. Sandra, una joven que ha cultivado el hábito de estar temprano en el salón del reino, ella comenta: lo que más me gusta es que así puedo saludar a los hermanos, hablar con ellos y conocerlos mejor. En efecto, esta costumbre nos da la oportunidad de aprender del aguante y del fiel servicio de nuestros compañeros. Y nosotros mismos podemos animarlos con nuestra presencia y nuestras conversaciones. Así los estimulamos al amor y las obras excelentes, tal como dice Hebreos 10, 24, 25. También la canción y la oración de inicio son parte esencial de nuestro servicio sagrado. Al cantar, alabamos a Jehová. Recordamos las cualidades que debemos cultivar y nos sentimos motivados a participar con entusiasmo en el ministerio.
Ahora, ¿qué se puede decir de la oración inicial? Recordando lo que dice Isaías 56:7, ahí Jehová usó la expresión, llamó al templo su casa de oración. Y hoy día uno de los objetivos por los cuales nos reunimos es orar a Dios. La oración de apertura no solo sirve para pedirle su guía mediante el Espíritu Santo, sino que también prepara nuestra mente y corazón a fin de que absorban la información que se va a presentar. En vista de ello, hagamos todo lo posible por estar presentes para la canción y la oración iniciales. Helen, de 23 años, explica por qué llega temprano a las reuniones. Ella comenta, creo que es una manera de demostrarle a Jehová que lo amo, pues de él proviene todo el programa, incluida la canción y la oración inicial. ¿No deberíamos pensar igual que ella? Claro que sí, ¿verdad? Por eso, esforcémonos por adquirir el hábito de ser puntuales en todo campo de la vida, y especialmente en nuestra adoración a Dios. En resumen, hermanos, al llegar con suficiente tiempo a nuestras reuniones, nos permitirá saludar a nuestros hermanos e intercambiar conversaciones y experiencias edificantes. Nos beneficiamos de la canción y la oración inicial. También aprovechamos la información que se presenta desde el inicio y a su vez mostramos consideración al resto de los asistentes. En cuanto a los informes, el entregar nuestro informe mensual a tiempo, le facilitamos su labor al encargado del grupo al cual pertenecemos y a su vez al secretario. En pocas palabras, vamos a ver una ilustración para finalizar, que usted podrá ver en pantalla. En pocas palabras y a manera de ilustración, pudiéramos compararnos con un conjunto de engranes cigüeñal que funciona a la perfección. Este se compone de varias piezas que trabajan en armonía entre sí y de esa manera cumplen el propósito para el cual fueron diseñadas. De esa manera nosotros también podemos hacerlo. Si funcionamos de tal manera en la organización de Jehová, vamos a hacer que todo trabaje tal como Él quiere o salga como Él quiere, decentemente y por arreglo. Muchas gracias, hermano Vicente, por esta información. Apreciamos el material y lo pondremos en práctica, que es lo más importante. Vamos a pasar a nuestra siguiente asignación, el estudio bíblico de congregación. Entonces vamos a estar analizándolo con nuestro hermano Daniel de Jesús Penagos y nuestro hermano Osvaldo Silva. Ellos con nosotros. Continuamos analizando el capítulo 17 del libro Adoración Pura. Recuerde el tema, estoy contra ti, oh Gog. Ya vimos la semana pasada la identidad de Gog. Ahora vamos a concentrarnos en un detalle muy importante relacionado con los reyes de toda la tierra. Veremos a quién se refiere. Pero más importante aún, veremos qué representa la tierra mencionada en la profecía de Ezequiel. Así que vamos a estar muy atentos y le vamos a pedir, por favor, al hermano Silva, si nos puede leer el párrafo número 9. Los reyes de toda la tierra habitada. En el libro de Apocalipsis se predice el ataque de los reyes de la tierra contra el Rey de Reyes, Jesús en su puesto celestial. Pero como no pueden alcanzar los cielos, los rebeldes atacan a los seres humanos que apoyan el reino. Entonces los reyes de la tierra son derrotados en la batalla de Armagedón. Así que llegan a su fin después de atacar al pueblo de Jehová. Y esto se parece a lo que le sucede a Gog de Magog. Muchas gracias. Vamos a usar la Biblia, hermanos, por favor. Pueden dirigir su atención a Apocalipsis, capítulo 16. Vamos a leer, en primer lugar, los versículos 14 y 16. Apocalipsis 16, 14 al 16. Escuchamos a la familia García Soto. De hecho, son mensajes inspirados de demonios y realizan señales. Se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Gracias. Ahora vamos a leer capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 14. Escuchamos al hermano Klunder, por favor. Lucharán contra el Cordero
pero el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Los que están los escogidos y fieles también vencerán. Muchas gracias. Y vamos a leer por último Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Hermano Roberto Valdés, por favor. Gracias. Y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta que realizó delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoran a la imagen de ella. Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Muchas gracias, hermanos, por ayudarnos con la lectura de estos 3 textos bíblicos. Vamos a plantear la pregunta del párrafo 9. ¿Qué similitudes hay entre lo que le pasa a Gog de Magog y lo que les pasa a los reyes de toda la tierra habitada? Vamos, por favor, a escuchar el comentario del hermano Eduardo Guadalupe. Sí, como vimos en la lectura de Apocalipsis, se reúnen para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso, llamada Armagedón. Entonces tienen un fin, van a acabar, al querer atacar con el pueblo de Jehová, Jehová entonces finaliza a este grupo de personas, igual que Gog de Magog. Muy bien, gracias. Ahora, lo importante, hermanos, aquí es notar este dato. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la identidad de Gog de Magog. Ahora se hace mención a los reyes de toda la tierra habitada. Según la nota del párrafo número 9, ¿quiénes son ellos? Según la nota del párrafo 9. Escuchamos, por favor, a la hermana Silvia de Aranda. En la Biblia también se habla sobre el asirio de la actualidad que tratará de exterminar al pueblo de Dios. Al parecer, los 4 ataques predichos contra el pueblo de Dios se refieren al mismo acontecimiento, pero con los nombres distintos. El ataque de Gog de Magog, el rey del norte, el rey de los reyes de la tierra y el del asirio. Así es, así que se utilizan esos 4 nombres distintos, pero es refiriéndose al mismo ataque. Vamos a escuchar la lectura del párrafo 10. Por favor, hermano Silva. En vista de todo lo anterior, ¿a qué conclusiones podemos llegar sobre la identidad de Gog? En primer lugar, que Gog no es un espíritu. Y en segundo, que Gog representa a las naciones que atacarán al pueblo de Dios dentro de poco. Sin lugar a dudas, esas naciones formarán una coalición, es decir, de alguna manera se harán aliadas. ¿Por qué? Porque como el pueblo de Dios está por todo el mundo, las naciones tendrán que ponerse de acuerdo para atacarlo de forma conjunta. Pero recuerde que el cerebro detrás de este malvado ataque será en realidad Satanás. Él lleva muchos años influyendo en las naciones para que se opongan a la adoración verdadera. Ahora bien, la profecía de Ezequiel sobre Gog de Magog se centra en el papel que desempeñarán las naciones de la tierra que atacarán al pueblo de Jehová. ¿A qué conclusiones podemos llegar sobre la identidad de Gog de Magog? Hermano Jabne Orsuna, por favor. Gracias. Como vimos anteriormente, en Ezequiel 39:11, sabemos que se le dará una sepultura en Israel, por lo cual podemos saber que no es un espíritu. Y en segundo, que Gog representa a las naciones que atacarán al pueblo de Dios dentro de poco. Muy bien, gracias. Hermano Juárez, por favor. Qué interesante es ver la profecía de Jesucristo que mencionó en el siglo I, que está registrada en Mateo 24:9, porque ahí él comenta que finalmente todas las naciones, como dice este versículo en su parte B, dice que los odiarán a sus discípulos por causa de su nombre. Y esto es algo en lo que solamente se pondrán de acuerdo todas estas naciones, que será en perseguirnos. Qué curioso, ya que pues por muchos siglos el mundo ha estado dividido y es en algo en lo que estarán de acuerdo y sabemos por qué será así. Y esta coalición de naciones, como ya se explicó, es lo que conforma Gog de Magog. Correcto. Gracias, hermano Juárez. Escuchamos, por favor, el comentario de la hermana Valle.
Y algo de lo que también podemos ver es las palabras de Primera de Juan 5:19. Todo la influencia que tiene Gog de Magog en su papel es debido a la influencia de Satanás. En realidad, ellos están actuando por todas las calumnias que Satanás ha hecho en contra de Jehová y de su pueblo santo. Gracias, hermana. Es por eso que al final del párrafo número 10 se dice que la profecía de Ezequiel sobre Gog de Magog, ¿en qué se está centrando? Escuchamos, por favor, a la hermana Mariana Flores. Sí, se centra en el papel que desempeñarán las naciones de la tierra que atacarán al pueblo de Jehová. Muy bien. Ahora vamos a analizar el subtítulo ¿qué representa la tierra? Escuchemos la lectura del párrafo 11, por favor. Como vimos en el párrafo 3, Gog de Magog provocará la gran furia de Jehová cuando invada una tierra que para Dios es muy valiosa. ¿A qué tierra se refiere? Volvamos a la profecía de Ezequiel. Allí dice que Gog invadirá la tierra de un pueblo que ha sido restaurado y reunido de entre las naciones. Fíjese en que también se habla de los habitantes de esa tierra, los que adoran a Jehová. Dice que viven seguros en poblaciones indefensas, sin murallas, ni barras, ni puertas, y que son un pueblo que está acumulando riquezas. Así es la tierra en la que viven los que le dan adoración pura a Jehová por todo el planeta. ¿Cómo podemos saber qué representa esa tierra? Gracias, hermano Silva. Vamos de nueva cuenta, hermanos, a usar la Biblia y vamos a leer Ezequiel capítulo 38, los versículos del 8 hasta el 12. Ezequiel 38, 8 al 12. Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Leticia de Lizárraga. Después de muchos días se te prestará atención. En la parte final de los años, tú invadirás la tierra de un pueblo que ha sido restaurado tras los ataques de la espada, que ha sido juntado de entre muchos pueblos y traído a las montañas de Israel, que habían estado devastadas por mucho tiempo. Los habitantes de esta tierra fueron traídos de vuelta de entre los pueblos, y todos ellos viven seguros. Vendrás contra ellos como una tormenta y como nubes cubrirás la tierra, tú, todas tus tropas y los muchos pueblos que te acompañan. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Ese día surgirán ideas en tu corazón y tramarás un plan perverso. Dirás, invadiré la tierra de poblaciones indefensas, vendré contra los que viven seguros, sin que nada los altere. Todos ellos viven en poblaciones indefensas, sin murallas, ni barras, ni puertas. Será para saquear y conseguir un gran botín, para atacar los lugares devastados que ahora están habitados, y a un pueblo que ha sido reunido de entre las naciones, que está acumulando riquezas y propiedades, los que viven en el centro de la tierra. Muchas gracias, hermana de Lizárraga. No perdamos en detalle lo que acabamos de escuchar de esta lectura. Dice la pregunta, ¿cómo describe la profecía de Ezequiel la tierra que Gog invadirá? Vamos, por favor, a escuchar el comentario de la hermana Navarro. Sí, lo hace de manera muy interesante porque especifica que dicha tierra se trata de un pueblo que ha sido restaurado y por lo tanto ha sido reunido entre las naciones, y el ambiente que se vive allí es de seguridad. Por lo tanto, no hay necesidad de murallas, ni de barreras, ni de puertas, puesto que este pueblo se encuentra acumulando riquezas. ¿Por qué? Porque están dando adoración pura a Jehová Dios. Correcto. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo podemos saber qué representa esa tierra? Escuchemos con atención la lectura del párrafo 12. Pensemos en la restauración que tuvo lugar en el antiguo Israel. La tierra en la que el pueblo escogido de Dios vivió, trabajó y adoró a Jehová por siglos. Cuando los israelitas fueron infieles, Jehová predijo mediante Ezequiel que su tierra sería arrasada y quedaría desolada. Pero también predijo que un grupo de judíos arrepentidos regresaría del exilio en Babilonia y restauraría la adoración pura en esa tierra. Gracias a la bendición de Jehová, la tierra de Israel se transformaría y florecería como el jardín de Edén.
Ese proceso comenzó en el año 537 antes de nuestra era, cuando un grupo de judíos desterrados volvió a Jerusalén para restaurar la adoración verdadera en su querida tierra. Párrafo 12, la pregunta es, ¿qué restauración tuvo lugar en la tierra de Israel en tiempos bíblicos? Hermana Tejeda, por favor. La que se registra en Ezequiel 36-34, de manera contrastante con la que se predijo de que quedaría Israel arrasada y quedaría desolada, ahora es lo contrario, puesto que ahí se habla de que los judíos al regresar de su exilio restaurarían la adoración pura en esa tierra y gracias a la bendición de Jehová por esa nueva fidelidad, la tierra de Israel se transformaría, florecería y tal como dice en el 36, sería como el jardín de Edén. Así es, muchas gracias, hermana Tejeda. ¿Y este proceso en qué año comenzó? ¿En qué año comenzó este proceso? Escuchamos, por favor, a la hermana Sagún. Sí, hermano, gracias. En el año 537 antes de la Edad Común, cuando los judíos fieles a Jehová regresaron a Israel y restauraron la adoración pura. Correcto, muy bien. Pues ahí vamos teniendo la información para determinar qué simboliza esta tierra. Escuchemos ahora, por favor, los párrafos 13 y 14. En la actualidad, los siervos de Dios somos testigos de una restauración muy parecida. Como vimos en el capítulo 9, el pueblo de Dios fue liberado en 1919 de un largo cautiverio en Babilonia la Grande. Ese año Jehová condujo a sus adoradores a una tierra espiritual. ¿A qué nos referimos? Al paraíso espiritual, una situación espiritualmente próspera y segura, un ambiente donde adoramos al Dios verdadero, realizando distintas actividades espirituales. En esta tierra vivimos juntos en seguridad y disfrutamos de paz y armonía. Recibimos muchísimo alimento espiritual y tenemos un trabajo que nos encanta, proclamar el reino de Dios. Las palabras de este proverbio se hacen realidad en nosotros. La bendición de Jehová es lo que enriquece y con ella Él no trae ningún dolor. Sin importar en qué rincón del planeta vivamos, estaremos en esa tierra, el paraíso espiritual, siempre y cuando apoyemos con toda alma la adoración pura, tanto por palabras como por acciones. Para Jehová, esa tierra espiritual vale mucho. ¿Por qué? Porque Él ve a sus habitantes como las cosas valiosas de todas las naciones. Son las personas que Él ha traído a la adoración pura. Se esfuerzan al máximo por ponerse la nueva personalidad, la personalidad que refleja las elevadas cualidades de Dios. Le dan adoración pura a Dios y se entregan por completo a su servicio. Lo hacen de maneras que lo honran y demuestran el amor que le tienen. ¿Nos imaginamos lo feliz que debe sentirse Jehová al ver a sus siervos trabajando duro para embellecer la tierra espiritual? ¡Qué privilegio tan grande tenemos! Al darle prioridad a la adoración pura en nuestra vida, no solo embellecemos el paraíso espiritual, sino que también alegramos el corazón de Jehová. Muchas gracias, Osvaldo, por apoyarnos con la lectura. Planteamos la pregunta A de los párrafos 13 y 14. ¿Qué es la tierra espiritual? Escuchemos, por favor, a la familia Madrigal, por favor. Nos referimos al paraíso espiritual en la situación. Nos referimos al paraíso espiritual en una situación espiritualmente próspera y segura y en un ambiente donde se adora a Dios. Así es, gracias, Ed. Y la pregunta B menciona, ¿por qué es esa tierra tan valiosa para Jehová? Escuchemos, por favor, a la hermana Heidi. Bueno, es muy valiosa para Jehová porque a él le pertenece. Además, sus habitantes, como bien dice Ageo 2:7, son cosas muy valiosas, ¿verdad? Y lo son porque, como bien dice Efesios 4:23 y 24, pues ellos ya se esforzaron por ponerse la nueva personalidad, una personalidad que refleja las cualidades de Jehová. Y como bien dice Romanos 12:1 y 2,
pues ellos dan servicio sagrado con su capacidad de raciocinio, por lo cual entonces le muestran honra y le demuestran también su gran amor a Jehová. Muy bien, gracias. Escuchamos por favor a la hermana Manjarres. Sí, todos nosotros somos testigos de lo hermosa que es esta tierra. Mientras que en el mundo la gente discute por cualquier cosa, un enfrenón en el automóvil, un puesto de prominencia y muchas cosas más, dentro del pueblo de Jehová, de esta tierra, nosotros estamos esforzándonos día a día por cultivar las cualidades piadosas que atraen a otras personas también, en donde no tenemos envidias, rivalidades, competencias, en donde aprendemos a perdonarnos, a tolerarnos y a mostrarnos amor. Sin duda alguna, esto es algo que cuando Jehová lo ve, le regocija en su corazón y le da una prueba a Satanás de que es un mentiroso. Gracias, hermana. Veamos, por favor, la imagen que corresponde a los párrafos 13 y 14 que hemos analizado. Y por favor, le vamos a pedir a alguien que nos lea el comentario del epígrafe que viene ahí en esta imagen. Vamos, por favor, a pedirle a la familia Aranda Quilantán. Sí, hermano, pues sin importar dónde vivamos, estaremos en la tierra espiritual, siempre y cuando apoyemos con toda el alma la adoración pura. Así es, gracias, hermano Salomón. Así que apreciemos, hermanos, el privilegio que todos tenemos de estar en esta tierra, en este paraíso espiritual. Ahora, queda pendiente la pregunta, ¿cuándo, por qué y cómo invadirá Gog la tierra? Eso lo analizaremos la siguiente semana. Muchas gracias, hermano Penagos, por su conducción en el estudio bíblico, al igual al hermano Silva. Y qué importante es que cada vez más se nos va esclareciendo, se nos va desmenuzando más esta profecía. De esta manera, hermanos, ahora hemos concluido ya nuestra reunión, pero ¿qué fue lo que vimos este día? Bueno, empezamos viendo cómo el ejemplo de Gedeón fue muy diferente al de su hijo Abimelech, quien en realidad no fue humilde, sino orgulloso, y hizo que el pueblo israelita en realidad no sirviera a Jehová de la mejor manera. ¿Qué hay en cuanto a lo que vimos en nuestras asignaciones estudiantiles? Se dio hincapié en cuanto a cómo pudiéramos hacer una revisita con éxito y también un curso bíblico. En el video vimos cómo la organización nos está enseñando de cómo se hace una noticia que llega a nuestras manos. Y finalmente, una necesidad, la puntualidad, en diferentes aspectos que pudiéramos trabajar como congregación. ¿Qué veremos la próxima semana, hermanos? Estaremos leyendo el libro de Jueces, capítulo 10 al capítulo 12. Y estaremos hablando acerca de Jefté, cómo él fue un hombre espiritual. ¿Qué podemos aprender de él? En la sección de nuestra vida cristiana, estaremos analizando una entrevista. He servido a Jehová desde que era un niño. Y la vamos a analizar como congregación todos. Y estaremos analizando, como indicó nuestro hermano Penagos, el cuándo, por qué y cómo invadirá Gog la tierra de la que acabamos de analizar. Qué importante será nuestra reunión también la próxima semana. Para terminar, hermanos, vamos a entonar juntos la canción número 22, que venga el reino que Dios ha establecido.
Thank you.